Buenos días a todos los que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube. Tenemos el privilegio en esta mañana, y digo en esta mañana porque estamos celebrando nuestro servicio dominical, que regularmente es a las 10:30 de la mañana. Quisiera mandar saludos a todos los que nos están viendo, saludos para todos los hermanos de Trinity, saludos para todas las personas que nos escuchan desde México y algún familiar también que nos esté sintonizando. Qué privilegio que estés con nosotros en esta mañana. Yo quiero invitarte a que entiendas que estamos adorando a Dios. Llevamos bastante tiempo de no estar juntos físicamente y de repente podemos pensar que la pandemia nos va a llevar a pensar que el servicio a Dios no es tan importante, cuando yo creo que es todo lo contrario. En esos tiempos tan difíciles creo que hemos comprendido que el servicio es algo tan esencial que ahora que no lo tenemos nos estamos dando cuenta cuánto nos podemos alejar los unos de los otros para tener compañerismo y convivir juntos y animar los unos a los otros a poder seguir obedeciendo a Dios. Quisiera leer una porción de Santiago para introducirte a los cantos. Recuerda que adorar a Dios es cantarle a Dios. Entonces voy a leer Santiago capítulo 1 y vamos a leer solo algunos versículos de la porción que vamos a estar predicando hoy. Quiero leer el verso 13 y dice de esta manera: que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Entonces en Dios no hay ninguna especie de pecado. No hay pecado y por supuesto no hay ninguna variación de ese pecado. Dios es santo, Dios es perfecto. Si leo también verso 17, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Todo regalo, toda capacidad que podamos tener los seres humanos, desde una cuestión material hasta alguna capacidad nuestra física o mental, proviene de Dios, dice las Escrituras. Entonces, en esta mañana quiero invitarte a que adores a Dios entendiendo que le cantamos a un Dios que no necesita mejorar en su bondad. Porque si Dios necesita mejorar en su bondad, entonces ya no es Dios, entonces ya sería un Dios pecador, que necesita dejar algunas áreas de maldad para convertirse en alguien más bueno. Y las Escrituras dicen que Dios no le va a agregar más bondad a su bondad, ni le va a quitar, porque Dios es perfectamente bueno y siempre es bueno. Y entonces en esta mañana le queremos cantar a ese Dios soberano que siempre es bueno y ninguna mala intención tiene para con su pueblo. Amén. Te pido que escuches estos cantos, pero mientras los escuchas, que tú también los puedas cantar, los puedas repetir, para que también tu manera de pensar cambie mientras le cantas a Dios. Oremos, acompáñame. Padre, muchas gracias por esta oportunidad que tenemos de cantarte, de exaltarte, de recordar nuevamente tu palabra, Señor, a través de estos cantos. Te pedimos, Señor, que podamos pensar en lo que estamos cantando y que podamos disponer nuestro corazón, Señor, para que seamos nuevamente recordados de tu palabra y que podamos ser transformados, Señor, que se quede una impresión bastante clara en nuestra mente, Señor, en nuestra alma, para que podamos recordar tu palabra y podamos recordar quién eres tú, Señor, a medida que te cantamos. Queremos adorarte y es tiempo de hacerlo a través de nuestra voz, Señor, y a través de nuestras emociones y a través de la decisión de cantar, Señor. Padre, que nadie se quede callado, pero que todos los que nos están escuchando desde su hogar puedan unirse a nuestra voz y cantarte, Padre eterno, y exaltarte. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Castillo fuerte es nuestro Dios, escudo siempre fiel. Y en la prueba y tempestad es firme su poder. Armado está el enemigo cruel, mas él caerá ante Jehová.
en Dios, oh corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es castillo fuerte. Fuerzas yo no confiaré, o en vano lucharé, pues mi confianza está en aquel que reina con poder. Por mí pelea el soberano Dios, por siempre la victoria suya es. Confía en Dios, oh corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es castillo fuerte. Corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es. Confía en Dios, oh corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es. Confía en Dios, oh corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es castillo fuerte. Perdido en el error, la senda vana del placer, a muerte me llevó, siendo rebelde a tu voz, quisiste amarme así, de no haber sido por tu amor. Aún huiría de ti.
mandamientos seguiré por tu poder. Usa mi vida, oh Señor, como lo quieras tú, y que sea siempre mi canción, mi gloria eres tú. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Aleluya, mi vida es Cristo. Aleluya, Jesús es mi todo. Un abismo nos apartaba, cuán grande monte nos separó. En mi angustia miré al cielo, clamé a ti en mi oscuridad. Y en mis tinieblas tu amor perfecto apareció y me rescató. Es por tu obra soy perdonado, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién pensaría en tan grande gracia, amor que no puedo entender? El Dios eterno bajó del cielo para cargar con mi dolor. La cruz ha hablado, soy perdonado, me ha redimido el Salvador. Hermoso Cristo, soy tuyo siempre, mi esperanza está en Jesús. Aleluya, alabanza al que venció. Aleluya, a la muerte derrotó, las cadenas él rompió. En su nombre hay salvación, mi esperanza
a vivir. El león rugiente rompió el silencio Y de la tumba se levantó. La victoria es tuya, Dios. Aleluya, alabanza al que venció. Aleluya, a la muerte derrotó, las cadenas él rompió, en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús. Aleluya, alabanza al que venció. Aleluya, a la muerte derrotó, las cadenas él rompió, en su nombre hay salvación, mi esperanza está en Jesús, mi esperanza está en Jesús, mi esperanza está en Jesús. Gracias, hermanos, por esos cantos. Qué bueno es recordar la palabra de Dios en nuestro tiempo de adoración y a través de expresarle a Dios nuestras emociones. Recuerda que estamos adorando a Dios y ahora vamos a pasar al tiempo de la palabra de Dios. No solamente adoramos a Dios cuando le expresamos nuestros sentimientos por lo que Él ha hecho, por su palabra, pero también adoramos a Dios cuando aprendemos su palabra, cuando la escuchamos, la meditamos y hay un sentir en nosotros para quererla practicar. Entonces voy a pedirte si me acompañas a leer Santiago capítulo 1 del verso 13 hasta el verso 18 y después vamos a orar por esta palabra que vamos a tener en esta mañana. Dice de esta manera Santiago capítulo 1 verso 13. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no os engañéis. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Entonces ahora oremos, por favor, y te pido que me acompañes desde tu hogar, de donde estés escuchando. Si estás sentado o parado, te pido que inclines tu rostro y pienses en lo que voy a orar. Padre, muchas gracias. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es parte central de nuestra adoración. Si tú no te comunicases con nosotros a través de esta palabra, de la Escritura, de la Biblia, como muchas personas la conocen, sería imposible adorarte de verdad, Señor. Cada quien continuaría en sus propias imaginaciones acerca de Dios. Pero entendemos y creemos que tu palabra es la revelación que ha venido de Dios, que ha venido directamente de ti, Padre eterno. Y sabemos que tu Hijo Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, ha sido encarnado, ha venido a este mundo ya hace como 2000 años para nosotros y ha dado su vida en la cruz. Por todo aquel que cree y pone su confianza en ese sacrificio para entender que Él fue castigado porque había necesidad de cumplir tu justicia, Padre.
Y yo te pido para todo aquel que nos escucha, que pueda escuchar, que pueda entender, que pueda meditar en tu palabra, para que pueda tener una convicción, Señor, de que estas escrituras y estas palabras son verdaderamente tu palabra. Te pido que tú nos guíes al arrepentimiento, que nos hagas meditar en nuestro propio corazón, nuestro propio pecado, y nos ayudes a ver claramente, Señor, cuán bueno tú eres, y hay veces cuán malos podemos llegar a ser nosotros. Te pido que nos ayudes a no justificarnos, pero a recibir tu palabra con mansedumbre y a repasarla durante la semana, Señor, para que podamos adorarte verdaderamente obedeciendo lo que vamos a aprender hoy. Gracias, Señor, por el tiempo que nos das y la sabiduría que nos das para tratar de explicarla lo mejor que yo pueda, Señor. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Quisiera comenzar con una breve historia. Yo no sé si es verdadera esta historia o no, pero cuentan acerca de cómo los esquimales matan a los lobos. Y dentro de esta historia aparece un esquimal tomando un cuchillo y afilándolo lo más que él puede. Lo afila tanto con la intención de después comenzar en aquel clima frío donde ellos viven, untarle sangre de algún animal muerto que él ha tenido por ahí. Después de untarle un par de veces, él deja que esa sangre se congele en la daga o en el cuchillo. Y entonces, después de que se congela la sangre en una primera capa, él sigue agregando más capas de sangre y la sigue dejando que se siga congelando. Para él tratar de elaborar una capa lo más gruesa que él pueda de sangre congelada en esa estaca o en esa daga. Él la deja por la noche y él tiene la esperanza de que un lobo, siendo muy sensitivo en su olfato, puede oler la sangre y por su apetito y su instinto de saborear la sangre, de querer la sangre, él va a comenzar a lamer esa sangre. Y a medida que él va lamiendo y derritiendo un poco de la sangre por la temperatura de su lengua, pues él va desgastando todo ese grosor de la sangre hasta el punto donde él comienza a lamer más fuerte y más rápidamente, hasta el punto que él comienza a cortar su propia lengua. Él no solamente comienza a lamer, hablando del lobo, no solamente comienza a lamer la sangre congelada en la daga, pero también en un punto comienza a lamer su propia sangre, pero ya una sangre obviamente más templada, porque está saliendo del propio cuerpo de este animal. Al punto donde él corta tanto su lengua que cuando este animal se va, comienza a desangrarse por todo el daño que se hizo en la parte de su lengua. Por la mañana siguiente, lo que el esquimal tiene que hacer es simplemente seguir el rastro de la sangre para poder encontrar al lobo muerto. Y yo creo que lo que vamos a mirar ahora, esta ilustración nos ayuda a poder entender cómo a veces es el pecado en nuestras vidas. Cómo el pecado a veces nos atrae por nuestros instintos de maldad. Y hay veces nosotros, sin darnos cuenta, ya caemos más allá de la prueba, de la tentación o del deseo, y comenzamos ya a practicar el pecado. Y después eso trae consecuencias también. Quisiera rápidamente recordarte lo que hemos estado mirando la semana pasada. Hemos mirado lo que enseña Santiago acerca de las pruebas. Santiago enseña que Dios es un Dios soberano y que Él está en control de las pruebas. Satanás no es el que está en control de las pruebas y Satanás no es el Dios de las pruebas. Satanás simplemente es un instrumento más en las manos de Dios para que Dios pueda cumplir sus propósitos. Aunque esto a veces nos suene un poquito difícil de entender. Nos pudimos dar cuenta en todo el capítulo 1 que Dios prueba, pero Dios siempre va a probar para bien. Pero Dios tiene a alguien, ¿verdad?, que Él utiliza como instrumento, en este caso Satanás, y Él utiliza ese instrumento para que Satanás sea el que venga y tiente, y Satanás venga a ser el instrumento que nos tienta para hacer lo malo. Y es lo que comenzamos a mirar en el primer versículo del capítulo 1 y del verso 13.
Te voy a pedir si por favor nos acompañas a leer. Quiero leer el verso 13 solamente. Dice de esta manera: que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Pon atención al verso 16. Amados hermanos míos, no os engañéis. Si tú lees la porción en casa y te detienes a meditarlo un poco, te vas a dar cuenta que del verso 13 al 18 hay dos mandamientos. El primer mandamiento es que nadie diga, tiene que ver con la manera como hablamos. El segundo mandamiento es que nadie se deje engañar. Nosotros en español lo entenderíamos, no juguemos el juego del tonto. Y esto es lo que parece que Santiago nos quiere ordenar con la autoridad de Dios. Que no hablemos de cierta manera porque estamos engañados o vivimos engañados en la manera como pensamos acerca de Dios. Como mi primer punto que quiero compartirte esta mañana es que nosotros somos responsables de nuestras propias pasiones. No es Dios el que es responsable de nuestras pasiones, no es Satanás el que es responsable de nuestras pasiones. Claramente la palabra de Dios aclara en el verso 13 que no es Dios responsable cuando nosotros somos atraídos por las pasiones que hay dentro de nosotros. Da algunas explicaciones, quiero que las veamos detenidamente en el verso 13. Él nos dice que nadie hable de esta manera. ¿Y cuál es esa manera? Ve lo que dice el verso 13, después del punto y coma, dice, soy tentado por Dios. Nadie debe de hablar de esa manera. ¿Pero a qué se está refiriendo Santiago? Bueno, recordemos el capítulo 1. Santiago nos está hablando de las pruebas, de las dificultades que estamos viviendo en la vida cotidiana. Las pruebas se presentan de repente, no podemos planear las pruebas. Pero Dios es un Dios que Él ha planeado todo, Él sí planea las cosas y todo se sujeta al orden de Dios. Pero como nosotros no sabemos las cosas que Dios determina en el cielo, a nosotros simplemente nos toca vivir la prueba y experimentar a veces sufrimiento y prueba y dolor. Y Dios quiere, a través de las palabras de Santiago, que nuestra manera de pensar no sea una manera de pensar donde nosotros le terminemos echando la culpa a Dios cuando somos probados. Particularmente cuando nosotros somos tentados. Recuerda que la tentación aquí no está hablando de pecado y debemos de diferenciar. Santiago dice claramente, no le echemos la culpa a Dios cuando nosotros en la prueba somos atraídos hacia lo malo. Él da dos razones ahí de por qué no podemos atribuirle a Dios nuestros malos deseos. Escucha estas dos razones. Primera razón, verso 13, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Imaginémonos rápidamente a Dios, un Dios cuyo atributo es, alguno de sus atributos, porque tiene muchos, pero uno de ellos es, Dios es santo. Dios no tiene ninguna comunión, ninguna relación, ninguna participación con la maldad. Muchos de nosotros nos imaginamos a Dios como nosotros, como si algunas de las partes malas que nosotros tenemos en nuestra vida, algunas de las pasiones malas que nos dominan, queremos que Dios sea así también. Y por eso la mayoría de la gente regularmente es fácil que critique el pecado o la maldad de otra persona a que él vaya y se examine personalmente y examine sus propios pecados. Todos de repente queremos tomar el asiento o el lugar de Dios y es muy fácil hablar del pecado de otros, pero ay, qué difícil es. Parece que estamos ciegos a sentarnos en la silla donde podamos juzgarnos a nosotros mismos y examinarnos y probarnos y saber realmente qué nos está dominando, si es Dios o son pasiones ya que hemos abrazado en nuestra vida. La segunda explicación que él da, él dice, Dios no nos puede estar probando a lo malo porque Él mismo no tienta a nadie. Entonces quiero que entiendas eso. Primero, como Dios no tiene ninguna participación, ninguna relación, Él nunca peca, Él nunca desea pecar, Él no puede pecar porque es santo, perfecto, y solo es pura bondad en el sentido de que nunca falla al blanco de su bondad, de su justicia, de su amor, de su santidad, de todo lo que Él es, nunca falla Él. Él siempre es el mismo. Pero nosotros sí
nos damos cuenta que no somos siempre los mismos. Muchas veces hacemos cosas buenas y muchas veces hacemos cosas malas. Hay veces hacemos muchas cosas buenas, pero la motivación que hay detrás de ellas es mala. Y muy pocas veces nos examinamos. Entonces, como Dios no tiene ninguna participación con el pecado y no peca y no puede pecar, tampoco va a provocar a nadie en hacerlo, porque Él mismo no lo hace consigo mismo, porque eso no tiene nada que ver con Él. Son las explicaciones que nos da Santiago, ¿verdad? Que ninguno de nosotros debe decir que cuando somos probados a hacer lo malo, que es Dios. ¿Por qué más Él puede estar diciendo esto? Bueno, porque cuando nos vienen las pruebas y hay veces no recibimos lo que estamos esperando de Dios, entonces hay veces terminamos echándole la culpa a Dios. Algunos ejemplos, yo recuerdo palabras de muchas personas, ¿no? Cuando pierden un familiar regularmente dicen, ¿por qué Dios me lo quitó? Responsabilizando a Dios, como si Él directamente hubiese venido a quitarle la vida a la persona. En algunas otras ocasiones la gente dice, ¿pero por qué se murió mi hijo? Si Dios es bueno y Dios es todo bondadoso y Él nunca hace nada malo, ¿por qué se llevó a mi hijo? ¿Por qué mi hijo murió? O hay veces alguna cuestión personal que la persona está sufriendo ahorita en este momento. Entonces vivimos en una sociedad que piensa de esta manera. Todo le está yendo bien y hay veces no se acuerda en Dios, pero le viene algo malo y se quiere acordar de Dios. Y hay veces cuando se acuerda de Dios puede ser para echarle la culpa o atribuirle cosas que Dios no está directamente haciendo Él. Vea la aclaración que hace Santiago. Primero él dice que nadie diga esto acerca de Dios. Verso 14, sino que. O sea que nuestra manera de hablar no debe de ser de esta manera, más bien de esta otra manera. Él dice, nadie diga que es probado de parte de Dios en las pruebas hacer lo malo, sino que uno debe de reconocer que cada uno es probado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Cuando nosotros somos probados en alguna exigencia de la vida para que nuestro carácter sea probado y salga algo bueno de nosotros, es lo que Dios quiere, también se presenta la oportunidad para que nosotros pequemos. Y lo que Santiago dice es, no le eches la culpa a Dios, no le eches la culpa al diablo, reconoce que es tu culpa. Honestamente, ¿cuántos de nosotros nos sentamos a examinarnos semanalmente, una vez al mes, una vez al año, a recapacitar en nuestras propias vidas y reconocer qué cosas en nuestra vida que han comenzado como pasiones se han convertido ya en un estilo de vida? Y realmente reconocemos que somos nosotros los responsables, que le hemos dado lugar a eso en nuestras vidas. Dios quiere, a través de Santiago, que nosotros reconozcamos nuestra responsabilidad de nuestro pecado. Pero antes de llegar al pecado, vean lo que hace Santiago. En el verso 15, él da una especie de explicación de lo que es el pecado. Quiero presentarte esta ilustración. Es como cuando estabas en la escuela o tal vez en alguna clase o tal vez te tocó llegar a ver esta imagen cuando te presentan algún corte del cuerpo humano para que tú puedas ver la anatomía muscular del cuerpo humano o también para que tú veas el sistema digestivo y de todos los órganos internos del cuerpo físico humano. Y creo que lo que está haciendo Santiago aquí es como agarrar el pecado y hacerle un corte y abrirlo para que podamos ver cómo es el pecado y cómo trabaja en nuestras vidas. Pero acuérdate que ella concluyó que nosotros somos los responsables. Tampoco podemos decir, como no es Dios, como no es el diablo, entonces es el pecado que está en mí. Nosotros somos responsables de dejarnos llevar por las pasiones que nos llegan a gobernar. Y tratando de explicar la anatomía del pecado o lo que hay dentro del pecado, otra ilustración sería como agarrar el pecado, como compararlo con el coronavirus. Le llaman coronavirus porque al meterlo al microscopio pueden ver una especie de corona alrededor del virus, una especie de aro encima de otra burbujita. Y es por eso que llegan a la conclusión de coronavirus. Si pudiéramos tomar el pecado de nuestras propias vidas y lo pudiésemos poner bajo el microscopio para poder ampliar la imagen y poder ver cómo es el pecado,
El verso 15 de este capítulo 1 sería esa perfecta imagen de cómo trabaja el pecado en nuestras propias vidas. Vean lo que él dice. Él dice, después, verso 15, cuando la pasión ha concebido, quiero comenzar rápidamente con la palabra pasión. Pasión habla de poner algo sobre el corazón. ¿Cuál es la idea aquí? Bueno, ¿ha estado Dios sobre tu corazón? ¿Ha estado tus pensamientos, tu meditación ha sido en los atributos de Dios, en cómo es Dios? Esta temporada de prueba, de dificultad que estamos viviendo por causa de la pandemia, ha sido un tiempo donde tú has pensado más en Dios, te has dedicado a preguntarte, quisiera conocer más cómo es Dios, cómo son sus características, qué tiene que decir Dios acerca de los problemas, de las circunstancias difíciles en la vida. Yo creo que Santiago sería un excelente lugar para que tú pudieses invertir tiempo ahí y dejar que tu mente sea impregnada con cada una de estas palabras que nos ayudan a conocer más de los atributos de Dios. Por ejemplo, ¿cuáles? Que no hay pecado en Dios, que Él jamás va a provocar a alguien hacia lo malo, para después decir, oh, sí pasó la prueba. Dios únicamente nos probará hacia lo bueno, para que maduremos y crezcamos. Bueno, después de la pasión, Él pasa como a una segunda palabra. Dice, después cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Podemos hacer una diferencia entre pasión y pecado. Y no es lo mismo pasión que pecar, no es lo mismo. Si hablamos de pasión, hablamos de algo que constantemente ha estado en la meditación de nuestra alma. Pueden ser muchas cosas, puede ser para los hombres una mujer que le sea ajena si está casado o si está soltero y no está casado. Puede ser un sinnúmero de cosas relacionadas con el trabajo y tu estilo de vida, cómo vives. Si eres regularmente movido a tratar de avanzar en tu trabajo mintiendo, siendo deshonesto para sacar mayor ventaja. Y pudiésemos poner muchos ejemplos de la vida cotidiana. Pudiésemos hablar de cosas que tú ocultas regularmente, que no le platicas a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Tiendes a ser una persona que muchas veces pecas, fallas y oculta las cosas. Y aquello que comenzó con pequeñas meditaciones, poner cosas en tu corazón, después se convierte en algo más que una pasión, te lleva a pecar y es lo que él está haciendo. Él dice que después de que la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Él está utilizando la imagen de una mujer, si le pudiésemos llamar de una mujer prostituta, de una mujer ramera, donde un hombre, ¿verdad?, va a la codicia, la toma sexualmente, físicamente, y después esta mujer queda embarazada. Y queda embarazada, ¿verdad?, de un hijo no deseado, que después da sus frutos, ¿verdad? De ese embarazo nace un niño. Habla de concepción cuando alguien que ha quedado embarazado primeramente. Antes de dar a luz hay que quedar embarazadas, ¿verdad? Físicamente serían embarazadas a las mujeres, pero aquí él está utilizando la ilustración del embarazo de una mujer para darnos a entender que muchas veces las pasiones que nos llegan a gobernar nos dejan embarazados en la mente, en el alma. Comienza con pocos pensamientos que nos están tentando a hacer ciertas cosas que son prohibidas y que sabemos que están prohibidas. ¿Por qué sabemos que están prohibidas? Porque las hacemos escondidas, porque no queremos que nadie las sepa y las ocultamos. Entonces, después de que una persona queda embarazada, dice a Santiago, hablando acerca de esta pasión, dice que después da a luz. Después aquello que solamente estaba en tus pensamientos, comienza a salir hacia afuera. Y comienza a ser algo que ya está presente delante de ti ya más continuamente. De la misma manera como no se podría ocultar un hijo no deseado que naciera de una mujer, como les mencioné hace unos minutos, de la misma manera una persona que continuamente está meditando en sus pasiones, que son contrarias a Dios, tarde que temprano va a dar a luz, eso va a salir y va a ser imposible que lo pueda ocultar. Cuando hablamos de pecado, hablamos de fallarle al blanco. La ilustración que casi siempre la Biblia usa es la ilustración refiriéndose a una palabra
como cuando un hombre agarra una flecha y tira al blanco y constantemente le está tirando al blanco y nunca le puede dar al blanco. ¿Qué podemos aprender de esto nosotros? Bueno, que se supone que el blanco es Dios. Entonces nosotros constantemente deberíamos de estar tratando de tirar una flecha hacia Dios. ¿Cómo hacemos eso? A través de conocer a Dios. A través de pensar en más cómo es Dios. ¿Qué distingue a Dios? Pero cuando nosotros no tenemos como pasión el estar buscando a Dios y Él no es parte de nuestras pasiones, como resultado, lo que tú estés agarrando como pasión, déjame decirte que te va a llevar a pecar. Porque Dios quiere estar en el centro de tu vida y quiere ser tu pasión. Dios no te quiere compartir con nadie. ¿Que no has escuchado lo que dicen las Escrituras? Que el Espíritu que Él ha puesto en los creyentes, el Espíritu Santo, hace, ¿verdad?, que Él nos desee celosamente solamente para Él y que Él no quiere compartirnos con ningún Dios falso. Después de que Él habla de la pasión, después de que Él comparte acerca del pecado, Él dice esto, dice, y cuando el pecado es consumado, antes de Él llegar a la consumación del pecado, Él habla solamente de dar a luz. Cuando habla de dar a luz, habla del proceso de estar dando a luz. Y se está refiriendo a cuando la mujer está en el momento del parto, en ese proceso de dolor que la cadera de la mujer necesita abrir para que este bebé pueda salir. Ya es un poco evidente, ¿verdad? Primero porque ha quedado embarazada, pero ahora va a ser más evidente todavía porque va a ser algo que físicamente va a estar ahí presente todo el tiempo ahora de aquí en adelante. Pero si te das cuenta, pareciera ser que el pecado todavía no se ha consumado cuando Él está hablando de dar a luz. Entonces pareciera ser que hubiese como una especie de progresión de esa pasión en nuestro corazón. Esa pasión comienza a escalar, comienza a escalar. A veces esa pasión viene con uno que otro pensamiento, pero cuando esa pasión ya ha escalado en tu vida, ya está más constantemente en tus pensamientos. Tú ya no haces nada por desecharlo. Ya pareciera ser que tú le quieres dar lugar en tu vida, que ya has accedido a que eso sea parte de tu vida. Pero hasta cuando Él explica de esta manera, Él dice, y cuando el pecado es consumado, que significaría, en otras palabras, ¿verdad?, que esta mujer ya ha terminado de dar a luz completamente. El bebé ya ha salido completamente. O sea, el resultado de aquella concepción y de aquel embarazo ya trajo su fruto. Cuando nosotros hablamos de el pecado, cuando realmente ya se cumplió, es cuando dejó de estar en tus pensamientos, dejó de estar repetidamente en tus pensamientos y ya tú fuiste y obedeciste exactamente la maquinación de aquellos pensamientos que te han hablado, que te han dicho que lo que vas a practicar va a ser muy bueno, muy satisfactorio para tu vida. Y cuando tú ya vas y obedeces toda aquella elaboración o desarrollo de esa pasión dentro de ti, entonces ya se ha llevado a cabo el pecado y el resultado, dice Él, es muerte. ¿En qué nos ayuda la explicación que da Santiago acerca de una especie de anatomía del pecado? Bueno, a que entendamos cómo trabaja el pecado y que no nos confundamos. Si tú estás siendo tentado a hacer algo deshonesto, algo que va en contra del Dios Santo que tú has conocido, tú no estás pecando en el momento que se te viene el pensamiento. Pero déjame decirte que tú eres responsable de qué haces con ese pensamiento. Porque ese pensamiento se puede convertir en algo que te domine, que te motive a hacer las cosas. Y a veces puede ser muy engañosa. Sí, puede ser muy engañosa. Yo te quiero dar un ejemplo que muy regularmente pasa en nosotros como seres humanos. Ese ejemplo es que muchas veces cuando nosotros hacemos cosas buenas, yo recuerdo en los trabajos donde he trabajado, o los trabajos donde ha trabajado mi esposa, hemos compartido, hay veces las diferentes reacciones que tomamos nosotros los seres humanos en cuanto a las obras que hacemos y hay veces la motivación que hay detrás de esas obras. Y lo que estábamos platicando es que muchas veces nosotros los hombres
Y perdón que ponga el ejemplo de nosotros los hombres, pero creo que es más fácil para mí hablar de un ejemplo que tiene que ver con mi género masculino. Y platicábamos acerca de muchas veces cómo los hombres se pueden comportar cuando son atraídos por una mujer, tienden a ser muy amables hacia esa persona. Y esa persona, este hombre, regularmente no se está examinando lo que está sucediendo dentro de él. Pero si nosotros pudiésemos hacer una especie de examinación a su corazón, a lo que está moviéndolo, hay veces a tratar bien a una persona, hay veces tiene que ver porque hay algo que esta persona quiere de la otra persona. Muchas veces puede ser simple atracción física. Y muchos hombres tienden a comportarse bien con muchas mujeres, a veces en el trabajo, porque les atraen físicamente. No se lo dicen, pero a veces ya lo pensaron. Y una vez que ellos piensan esto y que ven tal vez algo, lo ven como algo muy simple, o se me hace atractiva, se me hace guapa, pero esta persona comienza a relacionarse más con esa persona. Y comienza a relacionarse más y comienza a relacionarse más. Aquella pasión que comienza simplemente como una atracción física, después se comienza a convertir en algo que lo atrae más y más hacia la persona. Aunque la otra persona a lo mejor no esté pensando nada. Y son cosas tan simples que a veces nos pasan a los seres humanos, que cuando se nos viene a la cabeza, en lugar de rápidamente hacer algo al respecto y pedirle a Dios que nos ayude con esos pensamientos, y más cuando somos casados, o también si somos solteros, que también cometemos pecados y codiciamos a otra mujer, que también es el mismo caso. Así como este ejemplo, hay muchas áreas en la vida que nosotros llegamos a hacer por muchas personas, pero realmente lo hacemos por una motivación de que vamos a recibir algo, por una pasión que ya nos está gobernando. Y por eso me gusta mucho cómo lo explica Santiago. Nos ayuda a que no nos sintamos culpables cuando estamos siendo movidos por una pasión, pero sí nos hace también reaccionar para que no dejemos que esa pasión siga creciendo y se desarrolle en nosotros. Finalmente, cuando él habla acerca de esta pasión, en este primer punto quiero concluir que la pasión que nos debería de gobernar continuamente debería de ser Dios. Quiero leerte Salmo 73, 25. Y también voy a leerte Santiago capítulo 1, del verso 2 al verso 4. Salmo 73, verso 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Encontramos este principio en las Escrituras en varias partes de la Biblia. Lo encontramos en el Salmo 23 y en algunas partes también de las cartas en el Nuevo Testamento. Dios debería de ser nuestra pasión. Yo recuerdo cuando me convertí, ¿qué es lo que sucedía? Que las personas que estaban alrededor de mí me decían como que te estás enajenando mucho con Dios, no seas exagerado. Pero déjame decirte que la gente es bien enajenada con la pornografía, con el adulterio, con la fornicación, con la deshonestidad, con la lascivia, y no la ven, no dicen nada de eso. Pero cuando una persona se comienza a apasionar por las palabras de Dios, que lo están moviendo a obedecerle a Dios y a vivir para el honor de Dios, este mundo te dice, no, no seas exagerado, no seas... Hay otra palabra que ojalá quisiera que se me viniera ahorita, pero no se me vino. La cuestión es que rápidamente, ¿verdad? Nos hablan de nosotros, nos critican o te critican a ti, porque estás tomando en cuenta la palabra de Dios y a la gente le parece una locura. Aún la gente que es muy religiosa le parece una locura cuando te metes demasiado a la palabra de Dios. No, vas a terminar loco. Sí, ¿verdad? Pero ¿cómo no te dicen vas a terminar loco si te andas metiendo con la mujer del prójimo? ¿O vas a terminar loco si andas haciendo lo indebido? ¿O vas a terminar loco si continúas en ese vicio, si continúas desobedeciendo a Dios? ¿O vas a terminar loco si sigues enojado con esta persona?
deberíamos de desear a Dios. Santiago 1, verso 2 al 4. ¿Cómo podemos aplicar la pasión por Dios, que yo creo que es la que nos quiere hacer, la que nos quiere recordar Santiago aquí para hacernos recapacitar? Observa lo que ya hemos leído la semana pasada en el verso 2 al verso 4 del capítulo 1. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Como Dios es lo más importante para nosotros, y Dios es nuestra pasión más importante porque medito en su palabra, porque oro constantemente, como leíamos también en Santiago, porque me expreso continuamente y continuamente llevo mi pecado delante de Él. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues yo quiero obedecer a Dios, yo quiero vivir para Él. Y algo que nos enseña Santiago es vivir para Dios, es obedecer a Dios. Entonces, como Dios está en tus pruebas, es más, Dios está en control del plan de tus pruebas, entonces debes de considerarte como una persona que se puede poner en paz y estar contenta y tranquila, porque en todo esto que está sucediendo con la pandemia, Dios ya hizo un plan para todo eso. Tú no sabes el plan, pero Dios ya hizo un plan. Y esa pandemia no se va a salir del plan de Dios. Entonces tú puedes obedecer a Dios, estar tranquilo, sabiendo que la prueba que te está aconteciendo es para que crezcas. Pero obviamente, ¿qué es lo que puede pasar en esa prueba? Debemos de tener cuidado, no va a ser que en la prueba salga una pasión que nos ha estado controlando ya de tiempo. Yo le decía a mi hijo, mira, te lo voy a explicar de esta manera. Entonces le expliqué estos textos a mi hijo con una ilustración. Yo le decía, nadie sabe lo que hay dentro de la piñata, excepto el que puso lo que puso dentro de la piñata. Nosotros nos familiarizamos con la piñata, ¿verdad? Porque lo usamos en fiestas para los niños y tenemos la costumbre de pegarle a la piñata. Entonces, la persona que puso dulces o cañas o mandarinas o la colación, como en los tiempos de antes, aquellos dulces, la persona que puso lo que puso ahí sabe lo que hay dentro de la piñata. Pero las demás personas van a saber lo que hay dentro de la piñata hasta que quebren la piñata. Entonces muchas veces nuestra vida es como una piñata que por las pruebas comienzan a venir los golpes para probarnos, saber la consistencia que tenemos. Y entre mejor elaborada está la piñata, pues más va a aguantar esos golpes. Pero la idea aquí es que nosotros no aguantamos más por la constitución física, pero vamos a aguantar más los problemas dependiendo cómo sea nuestra condición delante de Dios, qué tanta pasión tenemos por Dios. Entonces, cuando los problemas nos golpeen, ¿qué va a salir de nosotros? ¿Qué nos va a gobernar? ¿Nuestra pasión de algo malo, de algo que ya nos ha estado gobernando de tiempo, o va a ser Dios? Para eso tengo algunos ejemplos, no te voy a pedir que vayas a ellos, pero los puedes buscar. En Génesis 22:1, Dios prueba a Abraham. Dios lo probó no para que fallara, Dios lo probó para que él creciera, le pide a su hijo. Y particularmente ese texto en la escritura dice que Dios lo probó, no dice que el diablo lo probó Dios. Deuteronomio 8:2 y 16 dice que Dios probó al pueblo de Israel en el desierto para saber qué había dentro de su corazón. Dios ya sabía lo que había dentro de su corazón, pero ¿a qué se refiere? Bueno, que la prueba que Dios iba a traer dentro de su plan para ellos en el desierto era para que ellos crecieran, como está diciendo Santiago en el capítulo 1, para que tuvieran por sumo gozo que tenían a Dios en sus vidas. Y que si algo les iba a hacer falta, Dios no les iba a hacer falta. Vemos también lo que sucede en Mateo capítulo 4 y verso 1. El Señor de señores, el Señor Jesucristo es probado y dice la Escritura que el Espíritu Santo lo guía para ser probado. Nótese que no dice, y el diablo, ¿verdad?, lo atrajo para que fuera tentado. El Espíritu Santo lo guió para ser probado. Y vemos que aparece en escena Satanás. ¿Qué podríamos decir de eso? Bueno, ¿quién lo probó? ¿El Espíritu Santo o Satanás? Bueno, el propósito de Dios para el Señor Jesucristo es que se demostrara quién era Él a través de que fuera probado por Dios, para que se mirara su carácter de que era el Hijo de Dios y de que era Dios encarnado y de que no iba a pecar. Pero tenía que ser la prueba real para que se demostrara realmente quién Él era al vencer al pecado en la carne, físicamente.
Pero vemos que Satanás aparece como el instrumento que Dios utiliza. No es Dios el que tienta, el que nos provoca pasiones en nuestro corazón, sino que Satanás viene y aparece y comienza a ser el instrumento de provocarnos, pero nos provoca de las mismas pasiones que hay dentro de nuestro ser. No es como que Satanás elabora las pasiones. Por eso Santiago dice que cada uno de nosotros es provocado a hacer lo malo cuando somos seducidos, encaminados, guiados de nuestras propias pasiones. Vemos el ejemplo de Job. Job fue probado, y si tú le pones atención a la historia de Job, el capítulo 1, es Dios el que comienza la prueba. Dios le dice a Job, le dice a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? Dios, estando orgulloso de su hijo porque cree en Dios, porque es un hombre justo, es un hombre que practica la obediencia a lo que él sabe de Dios. Y Job sabe que Dios es un Dios soberano en las pruebas porque observa la manera como él concluye después de que Satanás comienza a sugerirle cosas a Dios. Le comienza a sugerir, oh sí, Job te ama, pero ¿sabes por qué te ama? Porque todo lo que le has dado. A ver, quítale lo que tiene y a ver si es cierto de qué está hecho Job. Bueno, y Dios le dice, está bien, te doy permiso de que vayas y toques todo lo que tiene. A él no te doy permiso de que lo toques. Entonces el diablo, obediente por su propia maldad, por su propia naturaleza de maldad, él siempre hace lo mismo, siempre es el tentador, el provocador, pero el provocador de pasiones que están dentro de nosotros. Entonces Job pasa la prueba, o la primera prueba, si le podemos llamar, y Job contesta de una manera que dices tú, wow. Él dice, Dios dio, Dios quitó. Él no comenzó, maldito diablo, me las vas a pagar. Como que si el diablo tuviera el poder igual que Dios en el aspecto de la maldad. Y como si fueran dos reinos, dos equipos de fútbol, el de los buenos y el de los malos. O el de los honestos y el de los deshonestos. No, Satanás aún aparece como un instrumento en las manos de un Dios que está en control de todas las cosas. Hemos hablado acerca de un Dios santo, hemos hablado acerca de un Dios que también es un Dios muy bueno y que tiene buenas intenciones cuando Él nos prueba, quiere que crezcamos. Mi segundo punto es, debemos reconocer que todo lo bueno viene solo de Dios. Ya te expliqué que todo lo malo viene de nuestras pasiones. Satanás va a utilizar aquellas cosas que le hemos estado dedicando tiempo que nos alejan de darle devoción a Dios, y entonces será Satanás un instrumento viniendo a tu vida, provocándote de las mismas cosas que tú te has alimentado y que han estado provocando una pasión dentro de ti para llevarte a pecar. Vamos a leer de Santiago capítulo 1, verso 16 al 18. Amados hermanos míos, no os engañéis. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. ¿Qué podemos ver aquí? ¿Qué nos está tratando de enseñar Santiago? Bueno, ya nos enseñó acerca de que no digamos que es Dios el que nos está probando, que nos está probando para lo malo en las pruebas, sino que soy yo mismo de mi propia pasión el que soy provocado o tentado de lo que yo mismo guardo en mi corazón, que es contrario a la voluntad de Dios. Y después de entender el asumir nuestra responsabilidad, Él ahora quiere como reafirmar otra vez lo que Él comenzó en el verso 12, de que nunca nos expresemos mal de Dios cuando tenemos pruebas, porque de Dios no proviene nada que sea malo. De Dios lo único que proviene es solo lo bueno, de Dios solo cosas buenas provienen. Aunque nos cueste trabajo creerlo, porque vemos que muchas cosas malas pasan en este mundo. Y aún vemos que muchas cosas malas le pasan a gente que por lo menos la sociedad dice, esa persona era buena. ¿Y por qué le está pasando esto?
Él lo reafirma. Por eso dice en el verso 16, y les habla de una manera muy gentil, muy cariñosa, amados hermanos míos. Los está llamando a reaccionar. Amados hermanos míos, recapaciten. No se dejen engañar. No caigan en ese juego de echarle la culpa al diablo. No caigan en ese juego de... Porque si tú caes en el juego de echarle la culpa al diablo, es instrumento, según las escrituras, es instrumento del plan de Dios. Entonces ten cuidado porque no sea que echándole la culpa al diablo, termines echándole la culpa a Dios. Hay veces muchas personas dicen, pero es que en su momento de la tentación a lo malo o de la prueba a lo malo por su pasión, es que Dios quiere que yo sea feliz. Sí, pero ¿a qué se refiere Dios cuando dice que Él quiere que tú seas? Dios dice, yo quiero que tú seas feliz teniéndome a mí, arrepintiéndote de tu pecado y haciendo tus pasiones secundarias a un lado y teniéndome a mí como tu mayor pasión. Dios no te dice, yo quiero que seas feliz, agarra la pasión que tú quieras y déjala que te domine. A mí déjame en segundo lugar, como si fuera una segunda relación que está a tu disposición cuando tú quieras. No te preocupes. Dios no enseña eso. Dios enseña que Él está celoso, nos anhela constantemente. ¿Por qué nosotros no anhelamos más a Dios? Por eso Él dice, no te engañes. Y esta afirmación aparece en muchos lugares de las Escrituras. Por ejemplo, 1 Corintios 6:9. Efesios 5:6, vemos estas mismas palabras donde el que está hablando por Dios o siendo inspirado por Dios, hablando la palabra de Dios en esas dos porciones bíblicas, él utiliza esta misma expresión, no os dejéis engañar. ¿Por qué? Porque muchas veces las pasiones nosotros las queremos justificar. Oh Dios quiere que sea feliz y Dios me la puso en mi corazón. Queremos recibir de Dios siempre lo bueno. Si es una mejoría en tu posición en tu trabajo, es que Dios quería, ¿verdad?, exaltarme delante de los demás. Y si pierdes el trabajo, ¿qué vas a decir? ¿Que Dios te quería humillar delante de los demás? Tenemos que entender lo que está tratando de hablar Santiago aquí, que aunque estemos viviendo en momentos de prueba, Dios jamás te va a probar para que peques. Dios siempre te va a probar para que tú crezcas, aunque signifique perder tu trabajo, aunque signifique alguna cuestión difícil que estés viviendo. Vean lo que Él dice de Dios, verso 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Él dice dos cosas de Dios ahí. Mira, toda cosa material, física que tú puedas tener en la vida, una casa, un carro, hijos, esposa, esposo, cuenta bancaria, un ahorro en el banco, tus necesidades satisfechas, por lo menos en este tiempo de pandemia. No tienes que estar preocupado de eso. Dice la Biblia que toda buena dádiva viene de Él. Y si lo puedes tener es porque Él te lo permite tener y Él aún vino de Él. No solamente dice que toda cuestión que podamos tener viene de Dios, sino que también dice y todo don perfecto. Si tú estás creciendo en carácter, en madurez, en disciplina espiritual, si tú estás madurando y en este tiempo de pandemia estás siendo mejor esposo, estás siendo mejor padre porque estás leyendo cosas que te ayudan a ser mejor padre bíblicamente, o estás dándote cuenta que pudieras ser una persona más honesta, más fiel en tu trabajo y dar testimonio de Dios más en la manera como trabajas porque lo haces para Dios, aún esas cualidades que te están viniendo de motivarte a hacer las cosas mejor, y aún si estás estudiando algo que tiene que ver aún en la vida secular o tiene que ver con la vida espiritual de tu propia persona y estás mejorando, todas esas capacidades aún están viniendo de Dios. Porque todo lo bueno viene de Dios. Tú podrías decir, pero es que soy yo, viene de mí. Entonces tú tendrías que ponerte en el lugar de Dios. Y ese es el problema que muchas veces nos queremos poner. No nos gusta creer en un Dios que es todo bueno y que es todo perfecto, porque si creemos en ese Dios, entonces estamos rápidamente en problemas por los pecados que a veces cometemos y por las pasiones que a veces nos gobiernan. Yo le decía a una persona que
esta persona me platicó que estaba conversando con un amigo. Y el amigo le estaba platicando de una persona que va a la iglesia y que es muy deshonesta. Y ustedes saben que es bien fácil entrar en esas conversaciones, ¿verdad? Oh, sí, es deshonesta. Pero cómo nos cuesta voltear la página a esa cuestión y más bien aplicársela a la persona que está comenzando esa conversación y decirle, por ejemplo, bueno, no hablemos de esa persona, hablemos de ti. Lo mismo que tú exiges de esa persona que dices que no es honesta, ¿tú eres honesto en tu trabajo, honestamente? Tú que sigues a Dios a tu manera, como tú lo entiendes, ¿tú eres honesto a la misma manera como tú exiges a las demás personas? ¿Y saben qué pasa cuando hacemos nosotros eso de una buena manera respetuosa? La persona ya mejor se queda callada. ¿Por qué? Porque es muy fácil entrar en cuestiones de justificarte para no buscar al Dios verdadero y santo que no peca. Pero cuando se trata de buscar al Dios verdadero, rápidamente el Dios verdadero que es santo, justo y soberano en todos los problemas nos confronta rápido con nuestras pasiones. Y Él rápidamente nos dice, abandona tu pasión para abrazar la pasión verdadera que es el Dios verdadero. Aquel Dios que ha dado a su Hijo Jesucristo en la cruz para que te arrepientas de tus pecados. Y para que dejes de jugar con el pecado y dejes de seguirlo cubriendo como que todo mundo peca y yo por eso también lo puedo hacer. Si tú sigues con esa idea, tú estás abrazando el Dios de tu propia imaginación y te encanta ese Dios. Y si tú quieres seguir con ese Dios, el Dios de tus pasiones, vas a terminar viviendo las consecuencias de tu pecado, como explicó Santiago en el verso 15. Él concluye, bueno, por lo menos yo concluyo, no Santiago, pero yo concluyo en el verso 18. Él ha dicho cómo es Dios, que todo lo bueno en cuanto a dones y cosas que podamos tener vienen de Dios. Y Él dice que en Dios no hay cambio ni sombra de variación, o sea que Él no necesita ser más bueno de lo que ya es. Él es ya todo bueno, excelente en bondad y en darnos cosas buenas cuando somos probados. Parecernos más a su Hijo Jesús sería un ejemplo muy claro. Entonces Dios no es como el sol sale y tiene una inclinación y cada que va pasando el tiempo su inclinación va cambiando, por tanto las sombras que crea son diferentes a diferentes tiempos. Pero Dios no es así. Dios no necesita agregarle más bondad o quitarle menos bondad. Dios es todo bueno. Por lo tanto, como Dios es todo bueno, no hay graduación en su manera como Él es bueno. Hay veces y hay veces no. Él es siempre bueno. Y Él nunca cambiará en esa cuestión. Él nunca probará a alguien con una intención mala. ¿Cuál es el ejemplo de esto? Verso 18. Un ejemplo claro de lo que Él ha hecho por nosotros, aquellos que creemos. En el ejercicio de su voluntad, ahí no dice, porque Dios miró a ciertas personas que eran buenas y quiso hacer algo por ellas. Dice, en el ejercicio de su voluntad, Él libremente, por decisión propia de Él, en su libre decisión, como el Todopoderoso, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Nos está dando una confirmación, una demostración de cómo de Dios viene todo lo bueno. Y Él pone, por ejemplo, el nuevo nacimiento, que lo vemos en Juan capítulo 3, Jesús y Nicodemo. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dios les está diciendo a través de Santiago, ¿quieres saber cuán bueno es Dios? Mira, has nacido de nuevo. Las pasiones que tenías por tu propio pecado, cualquiera que haya sido la pasión que te gobernaba, Dios ha venido y cuando escuchaste la predicación del mensaje de Dios, algo pasó en tu interior. Estaba ciego y se prendió la luz. Y no es eso más que una confirmación de la bondad de Dios. Cómo Dios viene a la vida de un pecador y le prende la luz en su corazón para que éste pueda comprender la palabra de Dios y la pueda recibir y se pueda arrepentir de sus pecados. Y ellos son testigos de esas cosas. Por eso Santiago les dice, acuérdense, Dios, en el ejercicio de su propia decisión, en su propia voluntad y en su propia iniciativa, Él quiso abrirles el entendimiento para que recibieran nueva vida. Y Él termina diciendo, para que seamos primicias de sus criaturas. El nuevo nacimiento es el principio de las cosas que vamos a tener cuando estemos en el cielo y ya el pecado y ya ninguna pasión nos gobierne y nos domine.
Entonces nuestro resumen es que nosotros somos responsables de nuestras propias pasiones. Santiago 1, del 13 al 15. Mi segundo punto, debemos reconocer que todo lo bueno procede de Dios y no nos debemos de engañar. Nadie debe de estar hablando de esa manera, estarle echando la culpa al diablo, estarle echando la culpa a Dios, estando echándole la culpa a las circunstancias, sino que tú puedas entender que esta prueba que tú estás pasando es porque Dios quiere que te apegues a la Escritura. Él quiere que conozcas más de su soberanía, más de su santidad, más de su justicia, más de su bondad, que no cambia, que no tiene variaciones, para que tú seas una persona que está llevando fruto, para que seas una persona que en este tiempo que te ha estado tocando pasar más con tu familia, bueno, que en tu tiempo de estar más en la casa no sigas desarrollando pasiones equivocadas. ¿Qué te aconsejaría? Bueno, para poderte apasionar por Dios, hermano, necesitas más tiempo con la palabra de Dios. Necesitas conocer más a Dios en tu mente primero para que Él pueda apasionarte en tu corazón. No se puede apasionar uno por Dios si uno primero no comprende en su intelecto humano cómo es Dios y quién es Dios. Por eso yo creo que Santiago nos trae todos estos atributos acerca de Dios en el tiempo de prueba. Te voy a pedir que, por favor, me acompañes a orar. Quiero pedirte que allí desde donde estés puedas dejar que estas palabras estén en tu mente esta semana. Quiero pedirte que estés meditando en la palabra de Dios, que estés orando, que estés pidiéndole a Dios que te ayude a ver qué cosas te apasionan. Si realmente es Dios o es una cuenta de Facebook o tal vez es tu trabajo o tal vez es la televisión o tal vez es cualquier cosa que sea. Dios quiere hacernos entender que necesitamos dejar que Él sea nuestra pasión, que Él sea el que nos domine, no nuestras propias pasiones. Padre, gracias. Fortalécenos, ayúdanos nuevamente. No podemos hacerlo solos, Señor. Necesitamos de la fuerza que proviene de ti. Necesitamos del poder de tu palabra, del poder de la resurrección de Cristo por el Espíritu en nuestras vidas para seguirnos resistiendo a aquellas cosas que nos pueden desviar hacia el pecado y hacernos llevar consecuencias, Señor. Padre, no queremos echarte la culpa de lo malo que está sucediendo, pero sí queremos reconocer que estás en control de todo, aun sea lo bueno y lo malo, sin que tú seas responsable de lo malo. No pretendo entenderlo con mi mente, simplemente pretendo recibirlo y creerlo porque es claro en las Escrituras. Y quiero agradecerte, Señor, por la manera como nos haces comprender cómo es el pecado y cómo somos afectados y atraídos y seducidos en áreas de nuestra vida. Te pido que cualquier cosa que esté seduciendo a alguien que ya lo ha distraído por tiempo, te pido que le hagas volver, Señor, que le hagas recapacitar y le hagas confesar su pecado, abrirse, Señor, contigo primeramente y después abrirse en comunicación con alguien de confianza, Señor, para que pueda experimentar libertad y pueda enfocarse nuevamente, Señor, en su vida espiritual. Gracias por la prueba que nos ha acontecido, Señor, en este tiempo por lo que estamos viviendo nosotros, que es el coronavirus. Gracias, Señor, por ser tú soberano y aún utilizar el coronavirus como instrumento para mostrarnos las pasiones que nos gobiernan, Señor. Gracias por ser el Dios que nos santifica, que nos limpia, y gracias por ser el Dios que todo lo bueno procede de ti. Señor, te pedimos que podamos reconocer esta semana que todo lo que tenemos viene de ti y que no estamos contentos por la cantidad de lo que tenemos. Estamos contentos porque te tenemos a ti. Y por eso podemos estar agradecidos, si es poco, es mucho o algo a medias, Señor. Gracias. Bendito seas tú, que estás en el trono celestial y que de ahí gobiernas todo según tu voluntad, Señor, para el beneficio de tus hijos, Señor, para aquellos que creen, para aquellos que tienen devoción y que meditan en tus atributos, que meditan en el poder que tú tienes, Señor, y en la capacidad que tienes para hacernos más santos cada día. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias por haber estado atento, por haber escuchado el mensaje de la palabra de Dios.
qué privilegio y qué motivante también, porque para mí lo ha sido. Qué privilegio para mí el estar dedicado a esta carta y el poder estar aprendiendo a lo que Dios quiere, ¿verdad? Que aprendamos a través de lo que nos dice Santiago de las pruebas. Anímate, reconfórtate, comienza a evaluar todo lo que tienes de parte de Dios y todas las oportunidades que tienes para crecer y madurar y dejar de ser la misma persona. Quiero que pongas eso en la balanza y que entiendas y que no pienses que ya llegaste donde tienes que llegar. Debes de recordar que Dios quiere que tú madures y crezcas y que te santifiques más. Y creo que es la excelente oportunidad que hemos tenido todos al estar más en casa. Tenemos menos excusas para trabajar en más áreas de nuestra vida y mejorar espiritualmente. Y eso es lo que quiero que tú hagas también. Es lo que deseo para mí mismo, por tanto lo deseo para ti. Que Dios te bendiga. Te estaré mandando un mensaje para las próximas reuniones y esperemos que todo esto ya termine pronto. Si no termina todavía, así le ha placido a Dios, pero si termina, bueno, gozaremos nosotros de ese privilegio y rápido vendremos a este lugar y estaremos juntos y podremos alegrarnos y compartir nuevamente como lo hemos hecho por mucho tiempo. Te pido que estés orando por mí, que estés orando por todos los hermanos que tú te acuerdes y sigue perseverando en oración y sigue perseverando en la meditación de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.